Mi nombre es José Rivera. Fui integrante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, y en la actualidad soy militante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, surgido a raíz de los acuerdos de paz de La Habana. En mi condición de responsable nacional de la Comisión Bicentenario del partido, doy mi saludo a los compañeros del Instituto Simón Bolívar, de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio de Venezuela y la Comisión Binacional Bicentenario Orinoco Magdalena. Y agradezco el espacio que me dan para comentar algunos aspectos del Tratado de Santana, particularmente en el marco del estudio con ocasión del bicentenario que se viene realizando de los acuerdos de Trujillo. Hablar de la valoración acertada de la historia y particularmente de los sucesos que han afectado a todo un continente es un tanto complejo. Si lo hacen los propios protagonistas de los hechos, pues este análisis se ve contaminado por las pasiones que en ellos despiertan los sucesos. Pero si se hace desde la perspectiva del tiempo, hoy estamos hablando ya de 200 años que se cumplen el día de mañana, en esas condiciones nosotros también al analizar lo hacemos mediados por las propias experiencias de vida de cada uno de nosotros. Es decir, en nosotros despiertan simpatías o despiertan rechazos los sucesos acaecidos, en tanto tenemos una posición frente a la sociedad. Necesariamente el análisis es político y cada uno de nosotros tiene una posición política frente a los sucesos. La imagen de Bolívar ha sido una imagen manipulada de acuerdo a los intereses de los historiadores en cada momento histórico. Bolívar fue en algunos momentos el objeto a destruir, con intereses muy concretos. Por ejemplo, Bolívar desarrolló acciones que lo llevaron a confrontar de manera directa al imperialismo norteamericano, que no ocultó sus simpatías por la corona española y que llegó a aportarle barcos con armas, los cuales fueron retenidos por Bolívar en el río Orinoco. Ese Bolívar fue objeto de persecuciones, fue objeto de intentos por no solamente eliminarlo físicamente, sino también por eliminar su memoria. Pero en otros momentos de la historia, y para otros grupos de historiadores, Bolívar ha sido una inspiración, un ejemplo de lucha, un ejemplo de dignidad y de humanidad. Pero para tener una aproximación lo más objetiva posible a los fenómenos, hay que apoyarnos en lo que el mismo Bolívar dice, en las cosas que él ve en su momento. Hablar de los acuerdos de Santana en el marco de la lucha por la paz, hay que hacerlo teniendo en cuenta que son el resultado de una guerra y del estado cambiante de las fuerzas en el desarrollo de la misma, pero también de la concepción de quienes estuvieron al frente. Un tratado de paz siempre está relacionado con los hechos violentos del desarrollo de la guerra. El tratado de regularización
del tratamiento de la guerra está atravesado por esos mismos intereses. Por un lado, están en el momento mismo de la firma las fuerzas de Morillo y las fuerzas de Bolívar enfrentadas. Vienen con una carga histórica. España fue invadida por Francia y los ejércitos napoleónicos fueron derrotados por los españoles. En el momento en que el rey de España vuelve a ejercer, en el momento en que han lanzado de su territorio a los españoles, en ese mismo instante el rey decide reconquistar las colonias en territorio americano, en las cuales había crecido de una manera formidable el deseo de independencia. No se había quedado ya en la simple manifestación de deseos, ya contaba con una experiencia militar. Recordemos que el movimiento de los comuneros fue un movimiento que se dio a finales del siglo XVII, a finales del siglo XVIII, en todo el continente. Hubo comuneros en Chile, en Uruguay, en Perú y en Colombia. En todas partes sufrieron fuertes derrotas militares y fueron objeto de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, como fue el ser condenados a muerte y descuartizamiento posterior. Ese hecho vuelve a manifestarse en el momento en que España decide la reconquista. Envían a un general del ejército español, general que había sido protagonista de los sucesos que llevaron a la derrota del ejército napoleónico, pero que además de ser un alto oficial del ejército español, era un miembro de la nobleza. Es decir, estaba en él integrado toda la concepción de la clase dominante en ese momento que controlaba el Estado español. Ese señor noble, por nombramiento, conde de Cartagena, España, viene y desarrolla una práctica militar concreta en territorio americano. Es el ataque indiscriminado a la población y es el carácter criminal de esa represión lo que se manifiesta desde el momento de su desembarco. Grandes personalidades, no solo de la lucha independentista, sino de la vida en general de la sociedad de comienzos del siglo XIX, vieron sus cuerpos colgando de las horcas, fueron fusilados porque habían manifestado en algún momento alguna simpatía por las acciones independentistas o manifestaban su rechazo a la actitud del rey. Eso trajo como consecuencia la muerte de miles de patriotas, pero también trajo como consecuencia el agravamiento de la situación de miseria de la población, que no solamente tenía que buscar las maneras de sobrevivir, sino que tenía que pagar los impuestos a la corona
para sostener el ejército español que los estaba agrediendo. En esas condiciones se desarrolla la guerra a partir de la llegada del llamado pacificador, don Pablo Morillo. Pero del lado de los patriotas estaba la razón. Si bien las armas americanas no tenían el brillo de haber derrotado al militar más importante de la época en Europa, eran considerados por los españoles una banda de desarrapados. Eran vistos como un sector de pobres infrahumanos, al punto de que el mismo ejército español decidía no hacer persecuciones a los patriotas en terrenos que le eran el hábitat natural del ejército patriota. Porque los despreciaba, consideraba que nunca serían capaces de poner en cuestión el dominio español, que lo consideraban heredado de Dios. En esas condiciones se desarrolla la lucha por la independencia, pero si bien es cierto, las armas españolas logran someter a la población en un comienzo, esta situación fue variando. Ese grupo de desarrapados, ese grupo de soldados que no tenían ni siquiera uniforme y que no eran considerados unos soldados, sino que eran considerados bandas de criminales, tal como hoy se considera por parte de la burguesía a los luchadores revolucionarios. Ese grupo empezó a infligir derrotas al glorioso ejército español. Entre ellas es importante señalar que la derrota clave es la entrada de los patriotas a la sede del virreinato de la Nueva Granada, a Santa Fe, producto de la batalla del 7 de agosto de 1819 en el puente de Boyacá. Allí donde se destrozó al ejército español, se llegó a capturar a su comandante en jefe en ese territorio, el coronel José María Barreiro, y se convirtió en un momento de huida del representante del rey, el virrey don Juan Sámano. Ese momento es clave en el desarrollo de la guerra porque marca hasta qué punto el ejército español ha perdido la iniciativa en la guerra. Y cuando un ejército pierde la iniciativa en las operaciones militares, está perdiendo la guerra. Entonces, para 1820, cuando el pacificador Pablo Morillo propone el armisticio y el acuerdo de regularización de la guerra, no lo está haciendo como lo afirma el primer párrafo del acuerdo de Santana, por el espíritu de humanizar la guerra, porque lo promueva un espíritu filantrópico. No, lo está haciendo con un interés concreto: controlar en alguna medida el daño que el ejército patriota le ha causado. Tratar de salir lo mejor librado de una segura derrota militar. Esto ya se lo había planteado en una carta anterior Bolívar a Morillo, donde le dice: Vuestra Excelencia nos ha propuesto un armisticio. Nosotros entendemos que es la búsqueda de la paz, pero nos propone la búsqueda de la paz entre americanos y españoles
sin reconocer nuestra condición de repúblicas independientes. Nos lo propone todavía sometidos a la autoridad de España. Y en la misma carta, al final, Bolívar le dice que para los americanos es preferible la guerra y es más dulce la muerte que el sometimiento a la corona. Es decir, las cartas estaban claras. Desde el punto de vista militar, Morillo se había derrotado. Y Bolívar era consciente de que el ejército patriota era el triunfador. Entonces, ¿por qué un tratado? Morillo lo propone porque lo necesita. Lo necesita porque desea mantener durante más tiempo, en búsqueda de un cambio, terrenos que tenía el ejército español. Pero también pretende introducir divisiones en las fuerzas patriotas para poder evitar tener que reconocer la independencia de estos países. Pero Bolívar, de otra parte, también sabe que el panorama es, desde el punto de vista militar, la posibilidad de impedir la movilización de los ejércitos realistas, mantenerlos quietos en un lugar y lograr con ello su progresivo debilitamiento. Por otra parte, asegurar desde el punto de vista político el control militar que ya el ejército patriota tiene en muchos territorios. Y por otra parte, mostrarle al mundo, a una opinión internacional que ya en este momento se manifiesta simpatizante del movimiento independentista, que las nacientes repúblicas negocian de tú a tú, en igualdad de condiciones con la corona española. Esos dos hechos son los que van marcando el camino hacia la paz. Porque la paz es el resultado de la derrota fundamentalmente política de una fuerza determinada. Y se le derrota con acciones concretas. Necesariamente la supremacía militar también cuenta. Y eso manifiesta en el contenido de los textos de los documentos que allí se firmaron. Es decir, las declaraciones posteriores de simpatía por parte de Morillo hacia Bolívar pueden ser calificadas como parte de la hipocresía diplomática. Pero no podemos desconocer que allí se jugó el desarrollo de la paz de ese momento en América. No solamente se estaba jugando para la República de Colombia, que en ese momento era algo materialmente muy distinto a lo que es Colombia en la actualidad. En ese momento la Colombia era definida por la Constitución de Angostura. Y el Congreso de Angostura entendía que Colombia era la unión de las provincias de Venezuela, la provincia de Caracas, la provincia de Cundinamarca, la actual Colombia, y la provincia de Quito, en Ecuador. Y era claro, y como se dio históricamente con posterioridad, que el conflicto militar continuaba en los terrenos hasta donde la política no lograba imponerse. De hecho, Bolívar esperaba que el resultado del armisticio era la rendición de Caracas por parte de los españoles. Y sin embargo, Caracas fue el resultado del desarrollo de posteriores acciones militares
que terminan con la batalla de Carabobo. Pero también tenía claro Bolívar que esa paz no incluía a la provincia de Quito, que allí habría que conquistar militarmente ese territorio. Y lo recomienda al vicepresidente Santander en alguna carta también anterior, hecha días antes de la firma de los acuerdos, en donde le dice que no se deben comprometer grandes acciones militares en el norte de Colombia, porque podrían tener un efecto negativo en el desarrollo de las conversaciones de paz y tendrían que tener de pronto efectos en torno a los enemigos internos del movimiento independentista, que por lo tanto las acciones debían concentrarse en el sur. Y cuando se refiere al sur se está refiriendo a las regiones del Cauca, Nariño y lo que hoy en día es la República del Ecuador. Bueno, eso es parte de los comentarios que tengo que hacer. El tiempo de pronto nos establece algunas limitaciones, pero manifiesto mi disposición para que hacia adelante y en el marco de este bicentenario que va hasta el año 2021, podamos seguir intercambiando algunos conceptos. Muchas gracias.